Otra vez llegas tarde, Nicolás. Mariana cruzó los brazos mientras veía a su esposo entrar al departamento con el teléfono en la mano. Él ni siquiera levantó la mirada. Tenía una junta importante. ¿Qué esperabas? Respondió con un tono frío, colocando su maletín sobre la mesa. Esperaba que al menos me avisaras. Hicimos planes para cenar juntos, Nicolás. Es la tercera vez esta semana que no apareces, insistió Mariana, intentando mantener la calma, aunque su frustración era evidente. Nicolás soltó un suspiro impaciente y dejó el teléfono sobre la mesa. Se giró hacia ella, visiblemente irritado. ¿Planes? ¿Crees que tengo tiempo para preocuparme por cenas? Estoy trabajando para asegurarnos un futuro, Mariana. ¿Eso no es suficiente para ti? Ella lo miró incrédula, intentando encontrar las palabras correctas. Esto no tiene nada que ver con el dinero, Nicolás. Se trata de nosotros. Apenas hablamos, apenas estás aquí. No sé en qué momento te convertiste en alguien tan distante. Él se pasó una mano por el cabello, visiblemente exasperado. No exageres. No todo gira en torno a ti o a lo que tú crees que falta en nuestra relación. Mariana sintió cómo sus palabras la golpeaban. Decidió no insistir más esa noche. Solo asintió con la cabeza y se dio la vuelta, ocultando las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Esa conversación no era nueva. Desde hacía meses, Nicolás había cambiado. Las excusas eran constantes. Reuniones, viajes de negocios, llamadas interminables. Pero lo que Mariana no sabía era que la verdadera razón de su distancia no tenía nada que ver con el trabajo. La relación de Nicolás con Fernanda había comenzado de manera casual. Se conocieron en una conferencia de tecnología en la Ciudad de México. Ella era joven, ambiciosa, y elogiaba cada palabra que salía de su boca. En contraste, Mariana, con su personalidad tranquila y sus valores tradicionales, le parecía cada vez menos emocionante. Al principio, Nicolás se decía a sí mismo que era solo una distracción, algo pasajero, pero lo que empezó como mensajes inocentes y coqueteos se convirtió en algo mucho más serio. Fernanda lo hacía sentir poderoso, admirado, algo que no había sentido en casa desde hacía tiempo. ¿Cuándo vas a dejar de fingir que sigues feliz con ella?, preguntó Fernanda una noche, mientras se recostaba sobre su hombro en la suite de un hotel. No puedes vivir en dos mundos para siempre, Nicolás. Sus palabras resonaron en su mente durante días. Era cierto, no podía seguir así, no porque sintiera culpa, sino porque la doble vida se estaba volviendo incómoda. Una tarde, semanas después de aquella conversación, Nicolás llegó a casa con una decisión tomada. Encontró a Mariana en la cocina, sirviendo café mientras revisaba unos documentos escolares. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Ella levantó la vista, notando la seriedad en su rostro. «¿Qué pasa? Esto no está funcionando», declaró, cruzando los brazos frente a él. «No somos compatibles, Mariana. Creo que lo mejor es que nos divorciemos». Mariana dejó la taza de café sobre la mesa con manos temblorosas. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué de repente quieres terminar todo?» «No es de repente», mintió Nicolás. «Hemos estado distanciados por meses. Simplemente ya no soy feliz en este matrimonio». Ella lo miró en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Las palabras parecían irreales, como si se tratara de otra persona hablando, no del hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida. «¿Hay alguien más?», preguntó finalmente, con la voz apenas audible. Nicolás negó de inmediato, aunque evitó mirarla a los ojos. «Esto no tiene que ver con nadie más. Es simplemente lo que siento». Mariana respiró hondo, luchando por contener las lágrimas. «Si es lo que quieres, está bien. No voy a obligarte a quedarte». Él asintió, aliviado de que no hubiera una discusión. Esa noche, Nicolás empacó algunas cosas y salió del departamento. Para Mariana, todo lo que había construido durante años con él se desmoronó en cuestión de minutos. Sin saberlo, en ese momento comenzaba una nueva etapa en la vida de ambos. Una etapa que pondría a prueba no solo sus decisiones, sino también las consecuencias de sus actos. La sala de la pequeña oficina legal en Monterrey era fría y desangelada, acorde con el momento que estaba a punto de marcar un antes y un después en la vida de Mariana. Frente a ella, el abogado de Nicolás extendió un folder beige con los papeles del divorcio. Cada página parecía un golpe directo a su corazón. «Solo necesitamos tu firma aquí, aquí y aquí», explicó el abogado con una indiferencia que la hizo sentirse aún más invisible. Mariana tomó la pluma con manos temblorosas,
observando las letras impresas que parecían burlarse de ella. Nicolás no estaba presente. Se había excusado con asuntos de trabajo importantes, pero Mariana sabía que era solo una forma de evitar enfrentar las consecuencias de su decisión. No podía decidir si eso la hacía sentir aliviada o aún más herida. ¿Él no dejó ninguna nota?, preguntó Mariana casi en un susurro, sin levantar la mirada. El abogado levantó la vista, sorprendido por la pregunta. No, señora García. Su prioridad es que este proceso sea rápido y sin complicaciones. Mariana asintió lentamente. ¿Qué esperaba después de todo? Palabras de arrepentimiento, una explicación, algo que mostrara que al menos una parte de él sentía el peso de lo que estaba destruyendo. Pero no había nada. Nicolás había cortado todo con una frialdad absoluta. Cuando terminó de firmar, entregó los papeles al abogado, quien los guardó cuidadosamente en el folder. Mariana salió de la oficina sintiéndose ligera y al mismo tiempo completamente rota. Ligera porque sabía que ya no tenía que luchar por alguien que no quería quedarse. Rota porque, pese a todo, lo seguía amando. Al regresar a su casa, la realidad la golpeó como un torrente. En el pequeño departamento que antes compartía con Nicolás, todo le recordaba a él. Las fotografías enmarcadas, los regalos que alguna vez le había dado, incluso los espacios vacíos donde faltaban las cosas que él había llevado consigo. Esa noche, Mariana se sentó en el sofá con una caja de cartón frente a ella. Una a una, comenzó a guardar todo lo que pertenecía a Nicolás o que de alguna manera le recordara a él. Cuando terminó, miró la caja cerrada, tomó un marcador negro y escribió en la tapa, pasado. Al día siguiente, llamó a un camión de mudanza y empaquetó lo esencial. Había tomado la decisión de regresar a Monterrey, a la casa de sus padres. Ahí, quizás podría encontrar la fuerza para reconstruir su vida desde cero. La bienvenida en casa de sus padres fue cálida, pero llena de preguntas no formuladas. Su madre, doña Leticia, se limitó a abrazarla con fuerza. Su padre, don Alfredo, le dio unas palmadas en el hombro, su forma silenciosa de mostrar apoyo. No mencionaron a Nicolás, pero Mariana sabía que ambos tenían opiniones muy fuertes al respecto, opiniones que, por ahora, agradeció que guardaran para sí mismos. «No te preocupes, hija», le dijo su madre mientras preparaba café en la cocina. «Aquí tienes tu casa, y para lo que necesites, estamos contigo». Mariana asintió, sintiendo una oleada de alivio y culpa. Alivio porque no estaba sola, culpa porque odiaba ser una carga para ellos. Esa misma noche, mientras desempacaba en la habitación de su infancia, tomó una decisión. No dejaría que esta derrota definiera su futuro. Tenía que encontrar trabajo y empezar de nuevo, no solo por ella, sino también por el bebé que llevaba en su vientre. A las pocas semanas, Mariana consiguió un trabajo como mesera en un restaurante céntrico. No era el empleo que soñaba, pero era suficiente para mantenerse mientras planeaba sus siguientes pasos. El restaurante era pequeño, con mesas de madera y un menú que atraía tanto a oficinistas como a turistas. Sus colegas eran amables, aunque evitaban preguntar demasiado sobre su vida personal. Los días se convirtieron en una rutina de trabajo, descanso y visitas al médico para monitorear su embarazo. Su familia la apoyaba en todo momento, pero las noches solitarias en su habitación eran las más difíciles. Era en esos momentos cuando los recuerdos de Nicolás regresaban como fantasmas, recordándole todo lo que había perdido. Mientras tanto, Nicolás parecía seguir con su vida sin problemas. Fernanda lo acompañaba a eventos sociales, luciendo deslumbrante como siempre. Su relación, aunque superficial, le daba a Nicolás la sensación de éxito que buscaba. Sin embargo, en los momentos de soledad, cuando los aplausos cesaban y las luces se apagaban, a veces se encontraba pensando en Mariana. No por amor, sino por curiosidad. ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo estaría manejando las cosas? Estas preguntas eran rápidas, casi incómodas, y Nicolás siempre encontraba una forma de distraerse para evitar explorarlas. En el restaurante, Mariana aprendió a sonreír incluso cuando se sentía agotada. Cada cliente era una oportunidad para demostrar que podía seguir adelante. Pero en su interior sabía que esta no era su meta final. Soñaba con regresar a la docencia, con poder ofrecerle a su hijo una vida llena de estabilidad y oportunidades. Cada día era una pequeña batalla, pero Mariana estaba decidida a ganarlas todas,
una a una. Mientras su rutina en el restaurante continuaba, una idea empezaba a formarse en su mente. Su vida no se había acabado con el divorcio, apenas estaba comenzando. Con el corazón lleno de determinación y su bebé como su fuerza más poderosa, Mariana comenzaba a trazar un nuevo camino, sin saber que su pasado estaba a punto de reaparecer de la forma más inesperada. Mariana llegó al restaurante temprano aquella mañana, acomodó las mesas, revisó que el menú estuviera actualizado y saludó a sus compañeros con una sonrisa cansada, pero genuina. Su panza comenzaba a ser más notoria, y aunque el uniforme de mesera la hacía sentir algo incómoda, sabía que este trabajo era su única opción por ahora. Mientras organizaba los cubiertos, su compañera Rocío se acercó con una bandeja en la mano. Era una mujer en sus 40, directa y maternal, que desde el primer día había tomado a Mariana bajo su ala. «¿Cómo vas, niña?», preguntó Rocío, observando de reojo su vientre. «Bien, Rocío». «Un poco cansada, pero nada que no pueda manejar», respondió Mariana ajustándose el delantal. «Ya sabes que si necesitas descansar, solo dilo. No tienes que cargar con todo tú sola», insistió Rocío con una mirada preocupada. «Gracias de verdad, pero estoy bien. Esto me ayuda a distraerme», dijo Mariana intentando que su voz sonara segura. Distraerse, esa era la palabra clave. Cada mesa atendida, cada plato servido era un respiro de los recuerdos de Nicolás y el torbellino de emociones que aún la perseguía. Pero también sabía que trabajar en el restaurante no sería para siempre. Su meta era regresar a la docencia, algo que le daba sentido a su vida y que, además, era una forma de construir un futuro digno para su bebé. Esa tarde, mientras el restaurante estaba lleno de clientes, Mariana tuvo un momento de pausa para mirar a través de la ventana. Las calles del centro de Monterrey estaban llenas de gente apresurada, pero en medio del bullicio, un hombre llamaba la atención. Era un cliente frecuente, siempre sentado en la misma mesa, con su portátil abierta y un café a medio terminar. El hombre, delgado y de cabello oscuro, levantó la vista en ese instante y se encontró con la mirada de Mariana. Le dedicó una sonrisa amable y volvió a su trabajo. Mariana se sintió avergonzada por haber sido descubierta mirando, pero esa breve interacción le provocó una pequeña chispa de curiosidad. Más tarde, al atender su mesa, el hombre levantó la vista de su computadora y habló por primera vez. «Gracias por el café. Siempre es el mejor de la ciudad», comentó con un tono tranquilo, como si estuviera acostumbrado a hablar con extraños. «Gracias. Qué bueno que le guste». «Aquí hacemos todo con mucho cuidado», respondió Mariana, algo incómoda pero agradecida por el cumplido. «Perdón por no presentarme antes. Soy Javier Morales», dijo, extendiendo la mano con una sonrisa. «Mariana García». «Mucho gusto», respondió ella, estrechando su mano brevemente antes de alejarse para atender otras mesas. Javier comenzó a frecuentar el restaurante aún más, siempre pidiendo lo mismo y sentándose en su mesa habitual. Cada vez que hablaban, sus conversaciones se alargaban un poco más, aunque Mariana siempre se mantenía profesional. Supo que Javier era médico, que trabajaba en un hospital cercano y que solía ir al restaurante para desconectarse de la presión del trabajo. Aunque Mariana no estaba lista para confiar plenamente en alguien, empezaba a sentirse menos sola en su presencia. Mientras tanto, Nicolás seguía ocupado con su nueva vida. Fernanda, como siempre, lo acompañaba a reuniones y eventos exclusivos. Sin embargo, en los momentos de calma, la relación comenzaba a mostrar grietas. Fernanda exigía más atención, más regalos, más de todo. Para Nicolás, la emoción inicial se había disipado, pero su orgullo no le permitía admitir que quizá había cometido un error al dejar a Mariana. Un día, después de terminar su turno en el restaurante, Mariana se sentó en una de las mesas para descansar. Javier, que estaba terminando su café, notó su expresión cansada y se le acercó. «¿Todo bien? Pareces agotada», dijo con genuina preocupación. «Sí, solo ha sido un día largo, pero nada que no pueda manejar», respondió Mariana, aunque su voz traicionó su cansancio. Javier se quedó en silencio por un momento, como si estuviera debatiendo si decir algo más. Finalmente, habló. «Sé que no es mi lugar, pero si necesitas ayuda, no tienes que hacerlo todo sola. Sé lo difícil que puede ser cargar con tanto peso, y no hablo solo del trabajo», dijo señalando sutilmente su vientre. Mariana lo miró, sorprendida por su sinceridad.
No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por ella de esa manera, al menos no desde que dejó Monterrey. Aunque aún desconfiaba de las intenciones de los demás, algo en la voz de Javier le dio calma. Gracias, Javier. De verdad, gracias. Pero estoy bien. Tengo que estarlo, respondió, esbozando una leve sonrisa. Él asintió respetando su respuesta, pero Mariana sabía que las palabras de Javier habían plantado algo en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía haber personas que genuinamente se preocuparan por ella, sin esperar nada a cambio. Los días continuaron en su misma rutina, pero algo comenzaba a cambiar en Mariana. Javier se había convertido en un amigo inesperado, alguien que, sin querer, la estaba ayudando a reconstruir su confianza. Pero aún quedaba mucho por resolver en su vida, y aunque no lo sabía, el pasado que intentaba dejar atrás estaba a punto de cruzarse nuevamente en su camino. Era una noche como cualquier otra en el restaurante. Mariana revisaba las mesas y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Su embarazo avanzaba rápidamente, y aunque cada vez le costaba más mantenerse de pie durante largas horas, no permitía que eso afectara su desempeño. Para ella, trabajar era una manera de mantener su mente ocupada, de evitar pensar en todo lo que había perdido. La campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de nuevos clientes. Mariana levantó la vista, con una sonrisa profesional preparada, pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. Allí, de pie junto a una mujer deslumbrante, estaba Nicolás. Él lucía igual que siempre, impecable, elegante, con esa presencia que había conquistado a todos cuando lo conoció. Pero esta vez no estaba solo. Fernanda lo acompañaba, su vestido negro ajustado resaltando su figura perfecta. Su sonrisa era amplia, pero vacía. Nicolás, en cambio, parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Mariana reaccionó rápidamente, bajando la mirada antes de que Nicolás la notara. Respiró hondo y siguió con su trabajo, tratando de ignorar el nudo en su garganta. Pero la noche apenas comenzaba, y el destino tenía otros planes. «Mesa para dos», dijo Nicolás al anfitrión sin darse cuenta de que Mariana estaba a pocos metros de distancia. El hombre los guió hacia una de las mejores mesas del restaurante, justo en el área que Mariana atendía. Ella cerró los ojos por un momento, deseando que todo fuera un mal sueño, pero cuando los abrió, allí estaban, sentados y riendo como si nada en el mundo pudiera afectarlos. Mariana sintió un torrente de emociones, vergüenza, tristeza, rabia. Sin embargo, sabía que tenía un trabajo que hacer. Con pasos firmes y la cabeza en alto, se acercó a la mesa. «Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Mariana y seré su mesera esta noche. ¿Les gustaría comenzar con algo de beber?» Nicolás levantó la mirada y por un momento pareció no creer lo que veía. Sus ojos se encontraron con los de Mariana y una mezcla de sorpresa y algo que ella no pudo identificar cruzó su rostro. Fernanda, ajena a la tensión, simplemente revisó el menú. «¿Mariana?», murmuró Nicolás apenas audible. «Sí», respondió ella manteniendo un tono profesional. «¿Algo de beber para comenzar?». Nicolás no dijo nada. Fernanda, molesta por su distracción, intervino. «Un té helado para mí, por favor. Y para él, un agua mineral». Mariana asintió y se retiró rápidamente, sintiendo el peso de la mirada de Nicolás en su espalda. En la cocina, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza, pero se negó a dejar que las lágrimas cayeran. Este era solo otro obstáculo, uno más que debía superar. Durante el resto de la cena, Mariana mantuvo su profesionalismo impecable. Nicolás, sin embargo, no podía dejar de mirarla. Su presencia lo descolocaba, como un recordatorio viviente de todo lo que había dejado atrás. Fernanda notó su incomodidad y en un momento le preguntó, «¿La conoces? ¿Es alguien importante?». Nicolás negó con la cabeza rápidamente. No, nada importante, pero por dentro sabía que era una mentira. Mariana no solo había sido importante, había sido todo. Ahora, verla así, trabajando como mesera y embarazada, le generaba una mezcla de culpa y curiosidad. Quería saber qué había pasado con ella desde que se separaron. ¿El bebé que esperaba era suyo? La duda lo consumía, pero sabía que no podía preguntar, no con Fernanda allí. Al final de la noche, cuando Mariana llevó la cuenta a la mesa, Nicolás aprovechó un momento en que Fernanda revisaba su teléfono para hablarle. «¿Estás bien?», preguntó en un susurro. Mariana lo miró sorprendida por su pregunta. Durante un segundo consideró ignorarlo,
pero decidió que no le debía nada. «Estoy bien, Nicolás. Espero que tú también lo estés», respondió con calma, aunque su tono dejaba claro que no estaba interesada en prolongar la conversación. Nicolás asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, Fernanda se levantó. «¿Nos vamos? Estoy agotada». «Claro», dijo Nicolás, levantándose también. Mariana se retiró rápidamente, agradeciendo que la noche finalmente había terminado. Esa noche, mientras Nicolás conducía de regreso a su hotel con Fernanda dormida en el asiento del copiloto, no podía dejar de pensar en Mariana. La imagen de ella, embarazada y trabajando en un restaurante, lo perseguía. Había sido justo con ella. Había tomado la decisión correcta al dejarla. Mientras tanto, Mariana regresó a casa, exhausta, pero aliviada. Su madre, que la estaba esperando, notó su expresión sombría. «¿Pasó algo malo en el trabajo?», preguntó doña Leticia. Mariana negó con la cabeza, dejando su bolso en la mesa. «No, mamá, solo fue un día largo». Pero mientras intentaba dormir esa noche, las palabras no dichas y las emociones contenidas revoloteaban en su mente. La presencia de Nicolás en su vida, aunque breve, había reabierto heridas que ella creía cerradas. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero una cosa era segura: no permitiría que él volviera a romperla. El día siguiente transcurrió con normalidad para Mariana, aunque la sombra de lo ocurrido la noche anterior seguía persiguiéndola. En el restaurante, sus compañeros notaron que estaba más callada de lo habitual, pero nadie se atrevió a preguntarle por qué. Ella lo prefería así. Las emociones que Nicolás había desatado eran demasiado confusas para compartirlas con alguien. Por la tarde, mientras acomodaba las mesas para el turno nocturno, sintió una presencia detrás de ella. Se giró y se encontró cara a cara con Nicolás, quien estaba de pie junto a la entrada, claramente incómodo. «Mariana, ¿podemos hablar?», preguntó él, con una expresión que intentaba ser serena pero que no lograba ocultar su ansiedad. Mariana se quedó inmóvil por un momento. Había esperado que la cena de la noche anterior fuera la última vez que lo viera, pero ahí estaba, en su espacio, trayendo consigo un torrente de recuerdos que ella había intentado olvidar. «No estoy trabajando ahora», respondió fríamente, señalando el reloj. «Si necesitas algo, por favor habla con alguien más. No vengo como cliente», insistió Nicolás. «Solo necesito unos minutos, por favor». Ella dudó. Una parte de ella quería ignorarlo, continuar con su vida sin dejarle una entrada. Pero otra parte, una más curiosa, quería escuchar lo que tenía que decir. Finalmente suspiró. 5 minutos, y que quede claro que esto no cambia nada. Nicolás asintió y la siguió hasta una mesa apartada, donde ambos se sentaron en un silencio incómodo. «¿Por qué estás aquí, Nicolás?», preguntó Mariana, yendo directo al punto. Él se removió en su asiento, claramente luchando con las palabras. «Anoche, verte me hizo darme cuenta de muchas cosas, cosas que quizá no entendí cuando nos separamos». «¿Qué cosas? ¿Que tu nueva vida no es tan perfecta como creías?», respondió Mariana con un tono cortante, aunque su voz no mostraba más que calma. Nicolás agachó la mirada, sintiéndose vulnerable por primera vez en mucho tiempo. «No vine a justificar lo que hice. Sé que te lastimé y que no hay nada que pueda decir que cambie eso, pero…» Hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. «No puedo dejar de pensar en ti, en cómo estás, en el bebé. ¿Es mío?». Mariana lo miró fijamente, sintiendo cómo esa pregunta abría una herida que todavía no sanaba del todo. Después de un momento, respondió con firmeza: «No, este bebé no es tuyo». Nicolás pareció quedarse sin palabras. La respuesta le dio una mezcla de alivio y algo que no pudo identificar del todo. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, Mariana continuó: «Y aunque lo fuera, no cambiaría nada. Tú tomaste tu decisión, Nicolás. Me dejaste. Y en el momento en que lo hiciste, perdiste cualquier derecho de saber sobre mi vida». Él se inclinó hacia adelante, como si quisiera argumentar, pero las palabras no salieron. Lo que más le sorprendía no era el tono de Mariana, sino la fuerza detrás de sus palabras. Ella ya no era la misma mujer que había dejado. Había cambiado, y él lo sabía. Antes de irse, Nicolás sacó algo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Era un relicario dorado, uno que él mismo le había regalado a Mariana años atrás, durante los primeros días de su matrimonio. «Todavía lo usas», dijo en voz baja, señalando el relicario que ella llevaba en el cuello.
Mariana lo miró, desconcertada. No había notado que el relicario seguía ahí, como un testigo silencioso de su pasado. «Lo uso porque me recuerda lo que fui y lo que no quiero volver a ser», respondió, cerrando el relicario con fuerza. «No significa nada más». Nicolás asintió, entendiendo que no había más que decir. Se levantó de la mesa y la miró por última vez. «Espero que encuentres todo lo que mereces, Mariana, y lamento no haber sido lo que necesitabas». Sin esperar una respuesta, salió del restaurante, dejando a Mariana sola con el relicario en la mano. Lo observó por unos segundos antes de colocarlo de nuevo en su cuello. No era un símbolo de amor perdido, era un recordatorio de que había sobrevivido. Esa noche, cuando llegó a casa, Mariana encontró a su madre en la sala, tejiendo como de costumbre. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio, hasta que finalmente habló. «Hoy vino Nicolás al restaurante», dijo en voz baja. Doña Leticia dejó de tejer y la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué quería? «Nada importante. Solo tratar de cerrar algo que ya está cerrado», respondió Mariana, mientras acariciaba su vientre. Doña Leticia suspiró y colocó una mano sobre la de su hija. «Hiciste bien, hija. A veces, la mejor respuesta es seguir adelante». Mariana asintió. Sabía que tenía razón. Nicolás era parte de su pasado, un capítulo que ya no necesitaba reescribir. Ahora, su prioridad era su bebé y el futuro que estaba construyendo para ambos. Lo que no sabía era que el pasado aún no había terminado de perseguirla. Nicolás no podía sacarse de la cabeza la conversación con Mariana. Había pasado días intentando enfocarse en su trabajo, en sus proyectos, incluso en Fernanda, pero nada lograba distraerlo del peso que sentía desde su encuentro en el restaurante. Decidió que lo mejor sería centrar toda su atención en su vida actual, en todo lo que había construido lejos de Mariana. Pero la ilusión de perfección que había creado junto a Fernanda comenzó a mostrar grietas que eran imposibles de ignorar. Una noche, mientras Nicolás revisaba correos en su oficina, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Al abrirlo, encontró una foto de Fernanda en un restaurante, tomada de la mano de otro hombre. Junto a la imagen, un mensaje: «No todo lo que brilla es oro». Nicolás sintió cómo la sangre le hervía. Quiso ignorarlo, atribuyéndolo a alguien celoso o malintencionado, pero la duda ya se había instalado. Esa misma noche, cuando Fernanda regresó al departamento, la confrontó. «¿Quién es este hombre?», preguntó, mostrándole la foto en su teléfono. Fernanda frunció el ceño, tratando de mantener la calma. «¿De qué estás hablando, Nicolás? ¿Ahora crees en cualquier cosa que te manden? Seguro es alguien que quiere arruinar lo nuestro». «¿Arruinar qué, Fernanda?» «¿Esto?», insistió elevando la voz. «No sé ni qué tenemos. ¿Cómo quieres que confíe en ti si todo esto comenzó con mentiras?». Ella cruzó los brazos, adoptando una postura defensiva. «Ah, sí. ¿Y tú? ¿Crees que eres el gran ejemplo de honestidad? Dejaste a tu esposa por mí. Si alguien aquí tiene problemas de lealtad, ese eres tú». Sus palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Por primera vez, Nicolás se dio cuenta de que Fernanda no era la mujer perfecta que había idealizado. Pero más allá de eso, se dio cuenta de algo más perturbador. Su relación con ella nunca había sido más que una fantasía alimentada por su ego. Ahora, esa fantasía se estaba desmoronando frente a sus ojos. Mientras Nicolás lidiaba con el caos de su vida personal, Mariana continuaba enfocada en su trabajo y en los preparativos para la llegada de su bebé. Su amistad con Javier, el médico que frecuentaba el restaurante, se había fortalecido. Aunque ella seguía siendo cautelosa, no podía negar que su presencia le brindaba una sensación de calma y seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, mientras ambos compartían un café en el restaurante después de su turno, Javier se atrevió a hablar de lo que claramente había estado en su mente. «Mariana, sé que no es el momento ideal, pero quiero que sepas algo», comenzó, con un tono que reflejaba tanto nerviosismo como sinceridad. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Qué pasa, Javier? Te admiro mucho. Todo lo que has hecho para salir adelante, la fuerza que tienes, es increíble, pero no quiero que pienses que estoy aquí solo como amigo. La verdad es que me importas, más de lo que debería». Mariana se quedó en silencio, procesando sus palabras. Aunque sentía gratitud por Javier y había comenzado a verlo como alguien importante en su vida, no estaba segura de estar lista para abrir su corazón de nuevo. Finalmente,
respondió con honestidad. Javier, no sabes cuánto valoro tu apoyo. Eres una persona increíble y me has ayudado más de lo que puedo expresar. Pero ahora mismo, mi prioridad es mi bebé. Necesito tiempo para mí, para sanar, para reconstruir. Él asintió con comprensión. Lo entiendo, Mariana. Solo quería que lo supieras. No voy a presionarte ni a esperar nada. Solo quiero que estés bien. En otro rincón de Monterrey, Nicolás decidió investigar más sobre la relación de Fernanda con el hombre de la foto. Contrató a un investigador privado y lo que descubrió terminó de destruir cualquier ilusión que le quedaba. Fernanda no solo tenía una relación con otro hombre, había estado usando el dinero de Nicolás para financiar un lujoso estilo de vida que mantenía en paralelo. Cuando Nicolás la confrontó con las pruebas, Fernanda no se molestó en negarlo. En cambio, le lanzó una sonrisa arrogante. ¿Qué esperabas, Nicolás? ¿Un cuento de hadas? Sabes que lo nuestro nunca fue más que un trato. Tú tenías lo que yo quería, y yo te daba lo que tú necesitabas. No sé por qué te sorprende. Las palabras de Fernanda lo dejaron atónito. Por primera vez en años, Nicolás se sintió verdaderamente derrotado. Había perdido todo lo que realmente importaba, y todo por perseguir una ilusión vacía. Esa noche, mientras se quedaba solo en su lujoso departamento, no pudo evitar pensar en Mariana y en cómo su vida habría sido diferente si no la hubiera abandonado. Para Mariana, las semanas continuaron llenas de retos, pero también de pequeñas victorias. Con la ayuda de Javier y su familia, comenzó a organizarse para el nacimiento de su bebé. El restaurante seguía siendo su principal fuente de ingresos, pero ella ya estaba explorando formas de volver a enseñar, de recuperar su pasión por la docencia. Lo que no sabía era que Nicolás estaba a punto de regresar a su vida de nuevo, esta vez con un propósito completamente diferente. Las semanas pasaron como un torbellino para Nicolás. Fernanda había dejado su vida tan rápido como había llegado, llevándose consigo el último vestigio de la ilusión que él mismo había creado. Solo, en un departamento que ahora le parecía vacío y frío, Nicolás comenzó a reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Una pregunta lo perseguía constantemente. ¿Había perdido a Mariana para siempre? Un día, después de terminar una llamada de trabajo, Nicolás tomó una decisión impulsiva. Necesitaba hablar con Mariana, no para pedirle que regresara, sino para intentar enmendar, al menos en parte, el daño que había causado. Fue directo al restaurante donde sabía que ella trabajaba, con una mezcla de nervios y determinación. Mariana estaba atendiendo a una familia en una de las mesas principales cuando vio entrar a Nicolás. Su presencia la tomó por sorpresa, pero esta vez no sintió esa punzada de tristeza o rabia. En cambio, lo miró con una calma extraña, como si finalmente hubiera hecho las paces con el lugar que él ocupaba en su pasado. Nicolás se acercó lentamente, sin intención de causar una escena. Cuando llegó hasta ella, habló con un tono bajo y humilde. ¿Podemos hablar? Afuera, por favor. Mariana miró a su alrededor, asegurándose de que sus compañeros pudieran cubrirla por unos minutos. Finalmente, asintió y lo siguió hacia la salida trasera del restaurante. Una vez allí, cruzó los brazos y lo enfrentó con una mirada directa. Dime lo que tienes que decir, Nicolás, pero hazlo rápido. No tengo mucho tiempo. Él respiró hondo, buscando las palabras correctas. Sé que probablemente soy la última persona con la que quieres hablar, pero necesitaba verte. No puedo seguir adelante sin decirte lo siento. Por todo. Mariana arqueó una ceja, escéptica. ¿Por todo? ¿Dejarme? ¿Engañarme? ¿Destruir lo que construimos juntos? Nicolás, ya no necesitas disculparte. Lo que hiciste no tiene marcha atrás. Él negó con la cabeza, frustrado consigo mismo. Lo sé. No espero que me perdones, ni que esto cambie nada. Pero quería que supieras que entiendo lo que perdí. Tú no merecías lo que te hice, Mariana. Nunca lo mereciste. Ella lo miró en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente respondió con una voz serena pero firme. Nicolás, lo único que necesito de ti es que sigas con tu vida, como yo estoy siguiendo con la mía. Lo que pasó entre nosotros es parte del pasado, y ahí debe quedarse. Él asintió, entendiendo que no había nada más que decir. Pero antes de irse, sacó un sobre de su bolsillo y se lo extendió. Esto no es un intento de comprar tu perdón. Es solo algo que puedo hacer para ayudarte. No quiero que pienses que tienes que cargar con todo sola. Mariana miró el sobre con desconfianza.
No necesito nada de ti, Nicolás. Lo que hago, lo hago por mí y por mi hijo. Lo sé, pero acéptalo, por favor. Si no por ti, entonces por él. Su mirada bajó hacia el vientre de Mariana, y aunque sabía que el bebé no era suyo, no pudo evitar sentir una mezcla de culpa y respeto por ella. Mariana tomó el sobre con reluctancia, más por cerrar la conversación que por aceptar su ayuda. Lo guardó sin mirarlo y volvió a entrar al restaurante, dejando a Nicolás parado en la calle, solo con sus pensamientos. Esa noche, en casa, Mariana finalmente abrió el sobre. Dentro había un cheque con una cantidad significativa de dinero. También había una breve nota escrita a mano. No puedo reparar lo que hice, pero quiero ayudarte en lo que pueda. Este dinero no compra el pasado ni tus esfuerzos, pero espero que te sirva para construir el futuro que mereces. Nicolás. Mariana cerró el sobre con un suspiro profundo. Su primer instinto fue devolverlo, pero después de meditarlo, decidió que lo usaría sabiamente. No por Nicolás, sino por su bebé, que merecía tener todo lo que ella pudiera ofrecerle. Mientras tanto, Nicolás comenzó a tomar pequeños pasos para reparar su vida. Contactó a Mariana una última vez, esta vez para preguntarle algo inesperado. Sé que esto es mucho pedir, pero ¿puedes recomendarme a alguien que pueda ayudarme? Quiero arreglar lo que hice con tu familia. Mariana, sorprendida por su intención, le dio la información de un abogado que podría ayudarlo a enfrentar las acusaciones de fraude fiscal relacionadas con sus padres. Aunque no estaba lista para reconciliarse con él, respetó su aparente deseo de asumir la responsabilidad. Los días siguientes fueron diferentes para ambos. Mariana, con el apoyo de Javier y su familia, comenzó a ver un camino más claro hacia el futuro. El cheque de Nicolás fue usado para pagar algunos gastos médicos y para matricularse en un curso de actualización para retomar su carrera como docente. Aunque no quería depender de él, entendió que aprovechar esa ayuda no significaba que lo perdonara. Nicolás, por su parte, se presentó ante las autoridades para resolver sus deudas legales y tomó medidas para limpiar su nombre, aunque el proceso fue lento y desgastante. Poco a poco, comenzó a entender que la redención no se trataba de recuperar lo que había perdido, sino de aprender a vivir con las consecuencias de sus errores. Mariana no volvió a pensar mucho en Nicolás después de ese día. Su vida continuó avanzando, llena de pequeños logros que marcaban un camino hacia un futuro mejor. Mientras miraba el cuarto que preparaba para su bebé, supo con certeza que estaba en paz consigo misma y con las decisiones que había tomado. Lo que no esperaba era que el destino aún guardara una última sorpresa para ambos. Mariana despertó esa mañana sintiendo una extraña calma. El curso de actualización docente al que se había inscrito avanzaba bien. Su embarazo estaba en su etapa final y por primera vez en meses, su mente estaba libre del peso de su pasado con Nicolás. Había aprendido a dejarlo atrás, enfocándose en construir una vida mejor para su hijo y para sí misma. Sin embargo, esa paz estaba a punto de romperse. Al mediodía, mientras almorzaba con su madre en la cocina, el timbre de la puerta sonó. Doña Leticia se levantó para abrir y regresó con un sobre en la mano. La expresión en su rostro era de preocupación. «Es para ti, hija. Es del despacho del abogado que contratamos hace meses por lo de Nicolás», dijo, extendiéndole el sobre. Mariana lo tomó con cautela y lo abrió. Dentro había una carta que explicaba que, tras una extensa investigación, las autoridades habían confirmado el fraude fiscal que Nicolás había cometido al usar los nombres de sus padres para evadir impuestos. También decía que el caso había avanzado y que pronto se llevaría a cabo un juicio formal. Para sorpresa de Mariana, el abogado también adjuntó una nota personal. «Mariana, Nicolás se ha presentado voluntariamente para responder por sus actos. Aunque no cambia lo que hizo, su disposición para colaborar ha ayudado a que el proceso avance más rápido. Le dejo a usted y su familia decidir si desean tomar medidas adicionales». Mariana respiró hondo. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí no sabía qué sentir. Su madre, al notar su silencio, le colocó una mano en el hombro. «¿Qué piensas hacer?», preguntó doña Leticia. Mariana levantó la mirada. «Voy a hablar con papá. Esto es algo que debemos decidir como familia». Esa misma tarde, Mariana se reunió con sus padres para discutir el asunto. Don Alfredo, quien había sido la mayor víctima del fraude, se mostró firme en su postura. «Ese hombre destruyó nuestra tranquilidad. Debe enfrentar las consecuencias de sus actos,
aunque se presente voluntariamente. No creo que lo haga por arrepentimiento, sino porque sabe que no tiene otra salida. Mariana asintió, entendiendo la rabia de su padre. Sin embargo, recordó las palabras del abogado y lo que Nicolás le había dicho semanas atrás. Decidió hablar. Sé que lo que hizo está mal y que merece pagar por ello, pero también creo que esta vez está intentando hacer las cosas bien, al menos en parte. No podemos borrar el pasado, pero tal vez podamos cerrar esto con dignidad. Su padre la miró con incredulidad, pero finalmente suspiró y asintió. Si tú crees que eso es lo correcto, Mariana, lo apoyaré, pero no significa que lo perdone. Ni yo, papá, respondió Mariana con firmeza. Días después, Mariana recibió una llamada inesperada de Nicolás. Aunque dudó en contestar, finalmente lo hizo. Mariana, gracias por no actuar en mi contra directamente, comenzó él, con una voz que parecía cargada de cansancio. Sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar. No por mí, sino porque me di cuenta de que todo lo que hice no solo te lastimó a ti, sino a mucha gente más. Mariana escuchó en silencio. Cuando él terminó, respondió con tranquilidad. Nicolás, no estoy ayudándote por ti. Lo hago por mi hijo, porque no quiero que crezca sabiendo que su madre guarda odio en su corazón. Pero no confundas eso con perdón. Tu vida y tus decisiones ya no tienen nada que ver conmigo. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Nicolás hablara. Entiendo, solo quería agradecerte. Espero que encuentres toda la felicidad que mereces. Mariana colgó sin responder. El juicio de Nicolás avanzó rápidamente. Aunque las autoridades reconocieron su cooperación, no le eximieron de enfrentar las consecuencias legales. Fue sentenciado a pagar una multa considerable y a cumplir con un periodo de servicio comunitario, además de perder varios de sus bienes más valiosos para resarcir el daño económico causado. Para Nicolás, esto no solo significaba el fin de su vida como empresario exitoso, sino también el inicio de una etapa de introspección que nunca había considerado. Aunque su caída fue dura, comenzó a aceptar que esta era la única forma de redimirse. Mientras tanto, Mariana seguía adelante con su vida. Usó las últimas semanas de su embarazo para terminar su curso y planear su regreso a la docencia. Javier seguía siendo un apoyo constante, aunque respetaba la distancia emocional que Mariana mantenía. Una tarde, mientras terminaba de arreglar la habitación del bebé, recibió un mensaje de Javier. Era una invitación para asistir a un evento comunitario donde él iba a hablar sobre el acceso a la salud para madres solteras. Mariana, aunque dudó, decidió ir. El evento fue un éxito, y mientras escuchaba a Javier hablar con tanta pasión sobre su trabajo, Mariana sintió algo nuevo, esperanza. No solo por lo que él representaba, sino porque por primera vez en mucho tiempo veía un futuro lleno de posibilidades. Al final del día, mientras caminaba de regreso a casa, Mariana sintió una contracción fuerte. Supo de inmediato que el momento había llegado. Con la ayuda de su madre y de Javier, llegó al hospital y horas después dio a luz a un hermoso bebé sano. Al mirar a su hijo por primera vez, sintió una paz indescriptible. Todo lo que había sufrido, todas las decisiones difíciles, la habían llevado a este momento, y ahora con su hijo en brazos, supo que estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno lleno de amor y fortaleza. Mariana había cerrado las puertas al pasado y estaba lista para abrazar el futuro. Los primeros días después del nacimiento de su hijo fueron una mezcla de agotamiento y pura felicidad para Mariana. Cada vez que lo miraba, sentía que todo el esfuerzo, el dolor y las decisiones difíciles habían valido la pena. Su bebé, al que decidió llamar Emiliano, era el centro de su mundo, su motivo para seguir adelante con más fuerza que nunca. Doña Leticia y don Alfredo estaban encantados con el nuevo integrante de la familia y no dudaban en ayudar en todo lo que podían. Javier también estuvo presente, apoyando discretamente desde el primer momento. Aunque Mariana no estaba lista para dar un paso romántico, había empezado a considerar la posibilidad de abrir su corazón de nuevo en el futuro. Una tarde, mientras acomodaba a Emiliano en su cuna, Mariana recibió una llamada inesperada del abogado de Nicolás. Dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. Señora García, quería informarle que Nicolás ha terminado de cumplir con las medidas legales impuestas en el caso de su familia.
Ha solicitado reunirse con ustedes para disculparse formalmente y cerrar este capítulo. ¿Cree que eso sería posible? Mariana reflexionó por un momento. Aunque lo último que quería era reabrir viejas heridas, sabía que esta reunión podía ser la última pieza necesaria para poner fin a su relación con Nicolás de una vez por todas. Está bien, dígale que estaremos disponibles mañana por la tarde, respondió con calma. Al día siguiente, Nicolás llegó a la casa de los padres de Mariana. Vestía ropa sencilla, lejos de las prendas elegantes que solía usar, y parecía más humilde de lo que Mariana recordaba. Doña Leticia y don Alfredo lo recibieron con seriedad, dejando claro que no estaban ahí para reconciliarse, sino para escuchar lo que él tenía que decir. Nicolás se sentó en la sala y miró a los tres. Por un momento, pareció buscar las palabras correctas, pero finalmente optó por la honestidad. Quiero comenzar diciendo que no espero que me perdonen, porque sé que lo que hice estuvo mal. No solo los defraudé económicamente, sino que traicioné su confianza. Sé que mis disculpas no pueden deshacer el daño, pero necesitaba decirlo en persona. Don Alfredo lo observó en silencio antes de hablar. Lo que hiciste nos afectó profundamente, Nicolás. No solo a mí, sino a toda mi familia. Pero si de verdad estás arrepentido y dispuesto a cambiar, espero que uses esta oportunidad para ser una mejor persona. Nicolás asintió, con los ojos llenos de gratitud. Luego miró a Mariana, quien lo observaba con una expresión impenetrable. Mariana, a ti te debo más que una disculpa. Arruiné nuestra vida juntos y no vi tu valor hasta que ya era demasiado tarde. Espero que encuentres toda la felicidad que mereces, porque sé que no la encontraste conmigo. Mariana lo miró por unos segundos antes de responder. Gracias por venir, Nicolás. Espero que uses lo que aprendiste para no volver a cometer los mismos errores. Por mi parte, este es el cierre que necesitaba. No hay nada más que decir. Con esas palabras, la conversación terminó. Nicolás se levantó y salió de la casa, dejando atrás no solo a la familia García, sino también un capítulo de su vida lleno de errores y arrepentimientos. Aunque sabía que nunca podría reparar todo el daño, estaba decidido a comenzar de nuevo. En los días que siguieron, Mariana sintió una extraña ligereza. La reunión con Nicolás había sido difícil, pero necesaria. Por fin podía dejar todo atrás, enfocándose completamente en Emiliano y en el futuro que quería construir para ambos. Con el apoyo de su familia y de Javier, Mariana retomó su carrera como maestra. Empezó a trabajar en una escuela comunitaria, enseñando a niños de su barrio y encontrando en ellos una fuente de inspiración y alegría. Un año después, Mariana se encontraba en el restaurante donde había trabajado, esta vez como clienta. Estaba celebrando el primer cumpleaños de Emiliano con su familia y amigos cercanos. Javier estaba a su lado sosteniendo al pequeño mientras le ayudaba a soplar las velas de su pastel. Mariana miró a su alrededor y sintió una profunda gratitud por todo lo que había logrado. Su vida no era perfecta, pero estaba llena de amor, esperanza y fortaleza. Todo lo que había pasado la había llevado hasta ese momento, y ahora sabía que era capaz de superar cualquier cosa. En el fondo de su mente, sabía que Nicolás seguía en algún lugar, lidiando con su propia redención, pero eso ya no le importaba. Su historia con él había terminado, y el futuro que estaba construyendo no tenía espacio para el pasado. Mariana tomó a Emiliano en brazos y lo besó en la frente. Había llegado a donde necesitaba estar, un lugar de paz y amor, donde el pasado era solo un recuerdo y el futuro era una promesa llena de posibilidades. Una tarde cálida en Monterrey, Mariana caminaba por el parque con Emiliano, quien ya había aprendido a dar sus primeros pasos. Sus risas resonaban entre los árboles, llenando el aire de una alegría contagiosa. Mariana lo observaba con una sonrisa tranquila, dejando que cada paso suyo simbolizara el camino que ella misma había recorrido para llegar hasta ahí. En los últimos años, Mariana había aprendido a valorar cada pequeño logro como una victoria personal. Se había convertido en una maestra respetada en su comunidad, y Emiliano crecía rodeado de amor, tanto de su familia como de Javier, quien había pasado de ser un apoyo incondicional a ser una parte fundamental de su vida. Aunque no habían formalizado su relación, existía entre ellos una conexión sólida y sincera, basada en respeto y comprensión. Mientras Emiliano jugaba con otros niños, Mariana recibió una llamada inesperada.
Era del abogado que había manejado el caso de su familia contra Nicolás. Señora García, quería informarle que Nicolás ha terminado su servicio comunitario y ahora trabaja en una organización sin fines de lucro que ayuda a jóvenes emprendedores de bajos recursos. Pensé que le interesaría saberlo. Mariana escuchó con atención, pero sin ninguna emoción particular. Después de colgar, reflexionó por un momento. Saber que Nicolás estaba intentando redimirse no le provocó alegría ni resentimiento. Simplemente confirmó lo que ella ya sabía. La vida seguía adelante, para todos. Más tarde, mientras cenaba con su familia en casa, Mariana compartió la noticia con sus padres y con Javier. Don Alfredo asintió lentamente, mientras doña Leticia expresó su deseo de que Nicolás realmente estuviera haciendo un cambio significativo en su vida. Al final del día lo importante es que nosotros estamos bien, dijo doña Leticia con una sonrisa, colocando su mano sobre la de Mariana. Exacto, respondió Mariana, mirando a Emiliano, quien jugueteaba con su plato. Todo lo demás ya no importa. En otra parte de Monterrey, Nicolás terminaba un largo día de trabajo en la fundación, donde ahora dedicaba su tiempo. Aunque nunca dejó de sentir el peso de sus errores, había encontrado un propósito en ayudar a otros a evitar los mismos tropiezos que él había cometido. La imagen de Mariana y lo que había perdido seguían presentes en su mente, pero no como un dolor, sino como una lección que lo impulsaba a ser mejor. Una noche, mientras organizaba algunos papeles, encontró una fotografía antigua que había olvidado entre sus pertenencias. Era de él y Mariana, tomada durante su primer aniversario de casados. Nicolás la observó durante un momento antes de guardarla en un cajón. Con una sonrisa melancólica, murmuró para sí mismo: «Gracias por haber sido parte de mi vida, aunque no supiera valorarlo». En el parque, Mariana y Emiliano terminaron su paseo. Mientras regresaban a casa, el pequeño miró a su madre y con su vocecita llena de curiosidad, preguntó: «Mamá, ¿somos felices?». Mariana lo levantó en brazos y lo besó en la frente, respondiendo con una sonrisa que contenía toda la certeza del mundo. «Sí, hijo, somos muy felices». Y con esas palabras continuaron caminando hacia el futuro que habían construido juntos, dejando atrás el pasado, pero siempre recordando las lecciones que los llevaron hasta ahí. Mi nombre es Gabriela y durante los últimos 15 años he construido un imperio inmobiliario que mi ex esposo nunca sospechó que existía. Mientras él presumía ser el exitoso empresario de la familia, yo era quien realmente movía los hilos detrás de cada inversión, cada propiedad, cada decisión financiera que nos llevó a la riqueza que creía haber perdido en el divorcio. Gabriela, ¿ya preparaste los documentos para la reunión de mañana?, me pregunta mi asistente, Linda, mientras reviso los contratos de adquisición en mi oficina temporal. Después del divorcio, alquilé un pequeño espacio en el centro para mantener las apariencias de que era una simple consultora inmobiliaria. Sí, todo está listo, respondo, firmando los papeles que oficializarán la compra de 3 edificios comerciales más. Lo que Roberto no sabe es que estos documentos están a nombre de Inversiones Guadalupe, la empresa que creé hace 10 años bajo el nombre de mi difunta madre, mucho antes de que él siquiera sospechara mi verdadera capacidad para los negocios. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es una foto de Roberto y su amante, Sofía, brindando con champaña en la terraza de lo que él cree que es su casa. La ironía me hace sonreír. Están celebrando en una propiedad que técnicamente me pertenece. Durante nuestro matrimonio, Roberto siempre creyó que sus habilidades empresariales eran responsables de nuestro éxito financiero. Cada mañana se iba a su oficina de exportación de café, vistiendo trajes caros y hablando de contratos internacionales, mientras yo me quedaba en casa supuestamente organizando eventos sociales y administrando el hogar. Lo que él no sabía era que cada evento social era en realidad una reunión de negocios disfrazada. Cada almuerzo con las amigas era una negociación para adquirir nuevas propiedades. Cada día de spa era una junta con arquitectos, contratistas y desarrolladores que me respetaban como la inversionista visionaria que realmente era. Señora Gabriela, Linda me interrumpe, el licenciado Morales está en línea. Dice que es urgente. Tomo la llamada, sabiendo exactamente lo que mi abogado me va a decir. Gabriela, Roberto acaba de intentar vender la casa de Polanco. Mi contacto en el registro público me informó que quiere transferir la escritura.
Perfecto, respondo, sintiendo una calma extraña. Es exactamente lo que estábamos esperando. Procedo con la notificación. Procede. Es hora de que Roberto aprenda quién es realmente la dueña de esa propiedad. Durante los 6 meses que han pasado desde nuestro divorcio, he observado cómo Roberto ha estado disfrutando lo que él cree es su nueva vida de soltero millonario. Se mudó con Sofía, una modelo de 28 años que conoció en uno de sus viajes de negocios, y juntos han estado gastando dinero como si fuera agua. Lo que Roberto no entiende es que el divorcio fue exactamente lo que yo necesitaba para revelar la verdad sobre nuestras finanzas. Durante años, mantuve mis inversiones separadas usando estructuras corporativas complejas que él nunca se molestó en entender. Cuando sus abogados revisaron nuestros bienes matrimoniales, solo vieron las cuentas bancarias conjuntas y las propiedades que estaban obviamente a nuestros 2 nombres. Nunca investigaron a Inversiones Guadalupe, la empresa que posee el 80% de nuestro verdadero patrimonio. Mi teléfono suena y veo el nombre de Roberto en la pantalla. Sonrío antes de contestar, sabiendo que está a punto de tener la conversación más impactante de su vida. Hola, Roberto, contesto con voz neutral. Gabriela, su voz suena extrañamente tensa. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Acabo de recibir una carta muy extraña del registro público. Dicen que no puedo vender la casa porque no soy el propietario único. Ah, ¿sí? Qué raro. Mantengo mi tono casual mientras Linda me pasa más documentos para revisar. Sí, muy raro. Dice que hay una empresa llamada Inversiones Guadalupe que posee el 70% de la propiedad. ¿Sabes algo sobre eso? No me suena familiar, miento suavemente. ¿Ya consultaste con tu abogado? Por supuesto que consulté con mi abogado. Él dice que es imposible, que durante el divorcio se revisaron todas nuestras propiedades. Bueno, tal vez hay un error en el registro. Estas cosas pasan. Escucho a Roberto respirar pesadamente al otro lado de la línea. Puedo imaginar su rostro enrojeciéndose, ese tic nervioso en su ojo izquierdo que aparece cuando está estresado. Gabriela, ¿tú sabes quién es el dueño de Inversiones Guadalupe? ¿Por qué me preguntas eso? Porque mi abogado hizo una investigación y la empresa está registrada desde hace 10 años. El propietario aparece como G. Herrera. G. Herrera. Guadalupe Herrera era el nombre de mi madre. Roberto conocía su nombre, por supuesto, pero nunca conectó los puntos. Durante años, usé el apellido de soltera de mi madre para todas mis transacciones comerciales, manteniendo mis negocios completamente separados de nuestro matrimonio. Roberto, no sé qué quieres que te diga. Tal vez deberías investigar más a fondo. Ya investigué, su voz se vuelve más agresiva. ¿Y sabes qué descubrí? Que Inversiones Guadalupe ha estado comprando propiedades por toda la ciudad durante los últimos 10 años. Propiedades que valen millones. Qué interesante. No me vengas con esa actitud, Gabriela. Quiero respuestas. Me recuesto en mi silla, disfrutando cada segundo de esta conversación. Roberto, ¿has considerado la posibilidad de que simplemente cometiste un error al asumir que entendías nuestras finanzas familiares? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que durante 15 años de matrimonio, nunca te molestaste en preguntarme qué hacía realmente durante mis días. Asumiste que era una ama de casa aburrida mientras tú eras el gran empresario. Tú eras una ama de casa, protesta. Te la pasabas organizando fiestas y almorzando con tus amigas. Sí, organizando fiestas, donde conocí a los desarrolladores más importantes de la ciudad. Almorzando con amigas, que resultan ser las corredoras inmobiliarias más exitosas del país. El silencio al otro lado de la línea es delicioso. Puedo imaginar a Roberto sentado en la sala de la casa, rodeado de las cosas caras que compró pensando que tenía dinero ilimitado. ¿Estás diciendo que? Su voz se quiebra ligeramente. Estoy diciendo que Inversiones Guadalupe soy yo, Roberto. Siempre fui yo. Eso es imposible. ¿Es imposible? ¿O simplemente nunca me diste el crédito de ser inteligente? Escucho ruido de fondo, como si Roberto estuviera caminando rápidamente por la casa. Probablemente buscando documentos, tratando de encontrar alguna evidencia que contradiga lo que le estoy diciendo. Si eso es verdad, dice finalmente, entonces tú eres rica.
Sí, Roberto. Mucho más rica de lo que jamás soñaste. Pero en el divorcio, tú dijiste que no tenías bienes significativos. No, Roberto. Yo dije que no tenía bienes matrimoniales significativos. Mis inversiones personales, las que hice usando mi propio dinero y mi propia inteligencia antes y durante nuestro matrimonio, nunca fueron bienes matrimoniales. ¿Tu propio dinero? ¿De dónde sacaste dinero propio? Me río suavemente. ¿Recuerdas la herencia de mi madre? Los supuestos 50,000 pesos que según tú gastamos en vacaciones. Sí. En realidad fueron 500,000 pesos. Tú estabas tan ocupado con tus negocios que ni siquiera leíste los documentos. Usé ese dinero como capital inicial para mis primeras inversiones. Pero eso fue hace 10 años. Exactamente. 10 años construyendo un portafolio inmobiliario mientras tú creías que era demasiado tonta para entender los negocios. Roberto comienza a hablar más rápido, su pánico evidente. Gabriela, si realmente eres la dueña de Inversiones Guadalupe, entonces la casa. La casa donde vives con Sofía es mía, sí. Al igual que el edificio donde tienes tu oficina, el centro comercial donde ella trabaja como modelo, y curiosamente, el departamento que acabas de comprar para tu madre. No puede ser. ¿Quieres que te mande los documentos? Los tengo todos aquí en mi oficina. ¿Tu oficina? ¿Qué oficina? La oficina de la presidenta de Inversiones Guadalupe, por supuesto. ¿Dónde más iba a trabajar? Escucho a Roberto respirar agitadamente. Puedo imaginar su mente tratando de procesar toda esta información, revaluando cada interacción que hemos tenido durante nuestro matrimonio. Gabriela, su voz ahora suena desesperada. Podemos arreglar esto. Podemos volver a intentarlo. Yo no sabía que tú eras exitosa, inteligente, capaz de construir un imperio sin tu ayuda. Yo lo siento. De verdad no sabía. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú heredaste el negocio de café de tu padre y te creíste un genio empresarial. Yo construí mi empresa desde cero mientras fingía ser una ama de casa sumisa. Pero podemos trabajar juntos ahora. Imagina lo que podríamos lograr como equipo. Ya lo imaginé, Roberto. Durante 15 años. Pero tú preferiste traer a Sofía a nuestro matrimonio. Ese fue un error. Un error terrible. No, Roberto. El error fue mío por permitir que creyeras que eras el inteligente en nuestra relación. Linda me hace una seña desde la puerta, indicando que mi siguiente reunión está esperando. Roberto, necesito irme. Tengo una junta con inversionistas japoneses para un nuevo desarrollo hotelero. Gabriela, por favor, no puedes hacerme esto. ¿Hacerte qué? ¿Ser dueña de propiedades que compré con mi propio dinero y mi propio trabajo? La casa, ¿vas a quitarme la casa? No voy a quitarte nada, Roberto. Simplemente voy a ejercer mis derechos como propietaria. Recibirás una notificación oficial de desalojo en las próximas 48 horas. ¿Desalojo? Tengo nuevos inquilinos para esa propiedad. Una pareja de doctores que aprecia la arquitectura clásica. Gabriela, no tengo dónde ir. Por supuesto que tienes. Tienes el dinero del divorcio que tanto celebraste. ¿Cuánto dijiste que era? ¿Suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida? El silencio es prolongado. Finalmente, Roberto habla con voz quebrada. El dinero del divorcio, ya lo gasté casi todo. ¿En 6 meses? ¡Qué impresionante, Roberto! Sofía y yo pensamos que teníamos mucho más. Compramos el departamento para mi madre, el auto nuevo, las vacaciones en Europa. Bueno, esa fue una decisión financiera interesante. Gabriela, por favor. Sé que me porté mal, pero no me dejes en la calle. Roberto, revisa tu correo esta noche. Te voy a mandar una propuesta. ¿Una propuesta? Sí. Inversiones Guadalupe necesita un supervisor para las propiedades de renta. El salario es modesto, pero incluye vivienda. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de aprender lo que realmente significa trabajar duro por el dinero. 6 meses después, estoy sentada en mi nueva oficina en el piso más alto del edificio corporativo que acabo de inaugurar.
A través de las ventanas panorámicas puedo ver la ciudad extendiéndose en todas direcciones, incluyendo al menos 20 propiedades que mi empresa posee o administra. Roberto aceptó el trabajo como supervisor de propiedades. Resulta que cuando no tiene más opción que trabajar honestamente, es bastante competente. Vive en un modesto departamento que forma parte de su compensación y ha aprendido a presupuestar cuidadosamente su salario. Sofía lo dejó cuando se enteró de que ya no era millonario. Ahora él sale con Linda, mi ex asistente, quien resultó ser mucho más inteligente y ambiciosa de lo que cualquiera imaginaba. En cuanto a mí, la revista Forbes me incluyó en su lista de mujeres empresarias más influyentes del país. Mi patrimonio neto oficial ahora supera los 300 millones de pesos, y sigo creciendo. Cada mañana, cuando reviso mis inversiones y planifico nuevos proyectos, recuerdo las palabras de Roberto: te quedaste sin nada, como siempre fuiste. Tenía razón en una cosa, siempre fui la misma persona. La diferencia es que ahora ya no finjo ser menos de lo que realmente soy.